Ok, Randy, entonces ya sabemos que tú naciste en Puerto Rico porque tu mamá tuvo tenía una visa de trabajo para atender a una señora, que esa señora era una atleta olímpica, nadadora. Entonces, tu mamá sabía tu madre que estaba embarazada, pero entonces como quiera se fue a Puerto Rico a trabajar. Sí, yo pues, después de mayor, que yo tuve conversaciones con ella, ella me explicó que cuando ella supo que ella estaba embarazada, ya ella sabía que ella se iba Ok, para Puerto Rico, ok. pero ella no se lo dijo a nadie, ¿entiendes? Ella sabía y mi papá sabían, solamente ellos. Y ella me llevó, tenía 3 meses de embarazada cuando ella cogió ese avión para Ok, se fue a trabajar, ya sabía que estaba embarazada y que a iba tener a un dar a niño luz allá. allá, sí. Ok, entonces después que tu mamá vuelve a República Dominicana, se reencuentran, ¿tu mamá regresa a Puerto Rico de nuevo o no viaja más? No, después que ella regresó a Santo Domingo, ella nunca volvió a Puerto Rico. Ah, Porque no, ya no tenía la visa de trabajo. la visa de trabajo se le venció estando en Santo Domingo y no la pudo recuperar y se tuvo que quedar en Santo Domingo. Entonces ya ahí, ahí fue donde se reencontraron. Sí, Ya tu madre no podía viajar a Puerto Rico, entonces tuvo que hacer vida en República dominicana. Dominicana, ya teniendo 4 hijos. No, 3 hijos, Tres porque hijos. No había nacido no, todavía. el más chiquito de nosotros no había nacido todavía. Oh, ok. Entonces ese tu Después, hermano más sí, pequeño nace después. sí, Ok. ¿Qué pasa cuando tu madre regresa a Santo Domingo? ¿Cómo se desenvuelve, se desarrolla la vida de ustedes ya como madre e hijo juntos con los demás hermanos? Bueno, mi mamá cuando regresó estaba viviendo con los abuelos con los padres de ella, que eran mis abuelos, y los hermanos que vinieron de Nagua para los Alcarrizos, y vivían todo en familia. Yo no me acuerdo mucho, solamente te puedo decir lo que ella me dijo y Ya después en vida, en porque vida, sí. sabemos que tu madre falleció Sí, en el 2010, yes, yo. pero ustedes tuvieron Muchas muchas conversaciones, tuvimos conversaciones. muchas conversaciones y toda la pregunta y mucha honestidad y mucha sinceridad. Claro, yo sé que en esos temas lo vamos a abarcar un poquito más hacia adelante. Sin embargo, la pregunta es la siguiente. Ya que ustedes estaban compartiendo en familia, todo en Santo Domingo, tu mamá trabajaba, cómo ella se hizo para criar a sus hijos y después que tuvo esa experiencia de tener un hijo fuera, regresar a Dominicana, entiendo que tuvo otro hijo. Ese es de tu padre. Se dejó embarcar otra vez de mi padre, tú sabes cómo es, y se enamoró de mi papá y tuvo otro niño 3 años más tarde y después que tuvo el niño más pequeño, ella más nunca volvió con mi papá porque nosotros nunca supimos de él hasta que más tarde en la vida nos encontramos otra vez, pero yo lo que me acuerdo que ella estaba soltera con 4 muchachos y tenía que tener una decisión. Correcto. ¿Cómo puedo soportar a 4 muchachos más ¿Cómo puede sobrevivir, sí, ese mantener 4 niños? en esos Que es tiempos? muy Muy difícil, difícil. especialmente en Santo Domingo, si Sí, tú no tienes una carrera o si tienes un buen trabajo. sí. So, ¿A qué se dedicaba tu madre? mi madre era una, ¿cómo se dice eso? Una, Ama- no, ella tiene un dueño de cajera y ¿cómo se llama eso? Cuando tú, accountant, o un certificado de habilidad contabilidad y sí, cajera, ya, ok, de las personas que trabajan en los bancos, sí, etcétera. personas así. Ok. Entonces ya ustedes se reunieron, vivían ahí todos juntos, tu mamá trabajaba para mantener a sus hijos. ¿Qué pasa después? Según tú te vas desarrollando como niño, ¿qué? Bueno, las memorias mías me empiezan a los 4 años de edad. Yo nunca, gracias a Dios que nunca he podido borrar mi memoria siempre está Gracias a Dios. estabilizada en mi cabeza. A los cuatro A años, pesar de todo de lo todo que lo se ha vivido en la vida, tu memoria está intacta. eso es lo único que me queda. Es una bendición de Dios, porque Así, muchas man. personas a través de la vida van perdiendo muchas cosas, entre ellas la memoria. No, y después de lo que yo he vivido, ahora que yo pienso y lo que he pasado, digo, coño, ¿cómo todavía yo me acuerdo
de de tantas todo, cosas. de tantas cosas que pasaron cuando niño específicamente. Sí. Sí, es difícil. Yo mismo no me Porque recuerdo de son traumas que se quedan implantados y cada trauma de tu vida se queda implantado en tu cerebro. Correcto. ¿Entiendes? Especialmente si son buenos o malos. Correcto. Lo que yo me acuerdo es que a los 4 años de edad, un domingo en la tarde, el hermano mayor mío tenía 7 años, yo tenía 4 años. Ahí.